Durante casi 2 décadas, entre 1955 y 1973, Japón creció a un ritmo anual del 9%. Durante los siguientes 17 años lo hizo por encima del 4%. Y de esta forma, para 1989, el país parecía listo para comerse el mundo. En poco más de 3 décadas, Japón se había convertido en una gigantesca potencia industrial y financiera. Era, con mucha diferencia, uno de los países más ricos de todo el planeta. Además, las multinacionales niponas se habían convertido en los grandes actores tecnológicos del momento. Televisiones, reproductores VHS, cámaras, videoconsolas. La industria japonesa marcaba la agenda tecnológica mundial. Y no solo eso, tan solo entre 1984 y 1989 el índice Nikkei se multiplicó por más de 3, al mismo tiempo que el precio de las viviendas no dejaban de marcar nuevos récords. Los japoneses se habían hecho ricos, realmente ricos. Sin embargo, en 1990, de repente, el globo estalló. La economía japonesa entró en una profunda crisis económica, inmobiliaria y financiera de la que ya nunca logró escapar del todo. Y sí, hoy Japón sigue siendo un país desarrollado y rico, pero las cosas son totalmente distintas, fijaos. 6 de septiembre de 2022. El yen japonés alcanza un mínimo de 24 años respecto al dólar. 22 de septiembre de 2022. Japón interviene para apuntalar al yen por primera vez desde 1998. Para que os hagáis una idea de lo que ha supuesto realmente esta larguísima crisis, podemos echar un vistazo a lo que ha ocurrido con los salarios. Cuando dio comienzo el siglo XXI, el salario medio en Estados Unidos y Japón era aproximadamente el mismo. Hoy, sin embargo, el salario norteamericano multiplica por 2,5 al salario japonés. Y de hecho, en términos reales, esto es, una vez ajustados por la inflación, los salarios japoneses son hoy más bajos que en 1997. Es un declive que también podemos ver si nos fijamos en el PIB. Por ejemplo, si en 1990 Japón y Alemania, teniendo en cuenta la diferencia de precios, venían a tener el mismo PIB per cápita, hoy el del país germano es un 35% más alto. Otro ejemplo, pues ahí tenemos el caso de Corea del Sur. En 1990, en términos per cápita, e incluso después de tener en cuenta la diferencia de precios, la economía surcoreana apenas suponía poco más del 40% de la japonesa. Hoy ya está por encima. Pero, ¿qué explica semejante declive económico? ¿Por qué la economía de Japón no ha conseguido recuperarse en más de 30 años? ¿Qué podemos esperar durante los próximos años? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Japón sigue siendo un país relativamente rico y también continúa siendo el mayor acreedor del mundo. Para que os hagáis una idea, en términos netos, esto es teniendo en cuenta la diferencia de lo que debe respecto de lo que le deben, Japón tiene cerca de 3,5 billones de dólares de inversiones netas repartidas a lo largo y ancho de todo el mundo. Los japoneses controlan fábricas, edificios, acciones, bonos y todo tipo de productos financieros. Sin embargo, pese a ello, las cosas no terminan de carburar. En la práctica, los salarios llevan años congelados, la deuda del gobierno no deja de crecer y el yen es cada vez más frágil. De hecho, según el Banco de Pagos Internacionales, hoy por hoy el yen es la moneda más débil de cualquier país desarrollado. En los últimos años su poder de compra se ha reducido alarmantemente, lo que ha hecho que las importaciones sean cada vez más caras y también que los japoneses, cuando viajan ahora al extranjero, se lleven las manos a la cabeza por los altos precios que se encuentran. Por ejemplo, recurriendo al popular índice Big Mac, que elabora la revista The Economist, cada una de estas hamburguesas cuesta un 70% más en Nueva York que en Tokio. Pero entonces, ¿qué le pasa a la economía japonesa? ¿Qué clase de enfermedad padece? Pues queridos amigos, poniéndonos manos a la obra podemos destacar 4 grandes claves, 4 grandes problemas que explican el declive del país del sol naciente. En primer lugar, desde el punto de vista laboral, Japón sigue siendo esencialmente el mismo país que era hace 30 o 40 años. Una rutina de largas horas de trabajo, horarios estrictos, largos desplazamientos en transporte público y exiguas vacaciones. De hecho, esto es quizás lo que explica que sea el único país que tiene una palabra, karoshi, para referirse a la muerte por exceso de trabajo. Además, tanto los procesos de contratación como los de promoción o retribución se han quedado obsoletos. Por ejemplo, tanto los ascensos como las mejoras salariales dependen esencialmente de la antigüedad y no de los logros cosechados. Entre otras cosas, eso hace que la población más joven esté en gran medida excluida de los puestos de dirección y toma de decisiones, y también hace que los cambios de empresa sean muy infrecuentes. Pues bien, la cuestión es que es muy posible que esta anquilosada cultura esté detrás de uno de los grandes problemas que arrastra al país,
la baja productividad. Sí, los japoneses trabajan muchas horas, pero lejos de lo que podríamos pensar son terriblemente improductivos. Por ejemplo, la producción por hora de trabajo apenas alcanza el 60% de la producción por hora en Estados Unidos y es con diferencia la más baja de todos los países del G7. Incluso desde 1990 su evolución ha sido sustancialmente peor que la de un país como España. De hecho, durante las últimas 3 décadas, las propias empresas japonesas han trasladado muchas de sus fábricas más productivas al extranjero. ¿Y sabéis qué? El problema de la baja productividad no solo es que limita los ingresos, sino que también obliga a trabajar muchas más horas, que es lo que explica que Japón siga teniendo una de las jornadas laborales más largas del mundo. Y claro, en un país con tantos problemas demográficos, donde cada vez hay menos trabajadores disponibles, esto supone una especie de ancla económica. De hecho, la demografía es el segundo gran problema que podemos destacar. Japón es el país más envejecido del mundo. Desde el año 2011, su población se está reduciendo año tras año y para 2036 se espera que los mayores de 65 años representen casi el 35% de la población. Y ojo, porque las previsiones apuntan a que en poco más de 40 años este país perderá más del 30% de sus habitantes. La población japonesa pasará de unos 126 millones en 2020 a poco más de 87 millones para el año 2065. Esto supone una contracción demográfica sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Y por supuesto es algo que también afecta a la economía. Menos trabajadores disponibles, menos consumo, menos ahorros y mucho más gasto social. Luego, en tercer lugar, tenemos las conexiones con el exterior. Y es que veréis, habitualmente se piensa que Japón es una economía muy abierta al mundo. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Japón es un país relativamente cerrado en todos los campos y eso se nota. Por ejemplo, cuando tu población se está reduciendo, las exportaciones pueden ser la mejor alternativa para mantener el nivel de producción. Si menos gente te compra en casa, lo lógico es buscar clientes de fuera, ¿nos parece? Pues sorprendentemente Japón es uno de los países desarrollados en el que menos peso económico tienen las exportaciones. Sí, abandona ese tópico de que los japoneses viven de vender cosas al resto del mundo porque no es estrictamente cierto. De hecho, a pesar de tener un mercado local claramente estancado, a las empresas japonesas les está costando mucho mirar al extranjero. ¿No me creéis? Pues fijaos, el peso de las exportaciones en la economía es uno de los más pequeños. Y no solo se trata del comercio. Japón también es uno de los países con menos inversión extranjera directa de todo el mundo. Esta apenas supone poco más del 4% de su PIB. ¿Y sabéis cuál es la media de los países desarrollados? Pues ni más ni menos que el 44%, 11 veces más. Por supuesto, esto es algo que limita la productividad, la competencia, la innovación, etcétera, etcétera. Luego, asimismo, Japón también es el país desarrollado más cerrado a la inmigración de todo el planeta. Apenas el 2,3% de su población ha nacido en el extranjero. Así que, ya lo veis, tanto en términos comerciales como de inversión o inmigración, este es el país más aislado de todas las economías desarrolladas. En cierto modo, Japón no solo es una isla geográfica, sino que también es una isla económica, y ese es un gigantesco problema. Por último, el cuarto de los grandes problemas es que el país lleva 30 años apostando por las mismas políticas, más estímulos monetarios y más estímulos fiscales. Por ejemplo, actualmente el Banco Central de Japón es el único banco central del mundo que mantiene los tipos de interés en terreno negativo, menos 0,10%. Esto es en gran parte lo que explica el hundimiento del yen que vimos al comenzar este vídeo. Y por otro lado, el gobierno, para intentar escapar de la crisis, ha acumulado la deuda bruta más alta del mundo. Hablamos de una deuda pública equivalente a más del 230% del PIB. Ahora bien, un momento. ¿Quiere decir esto que este país está condenado a ir de mal en peor? Pues lo cierto es que cada vez más analistas apuestan por todo lo contrario, al menos en términos financieros. ¿Por qué? Pues veámoslo. Durante los últimos 30 años, la bolsa de Japón ha sido una de las que peor evolución ha tenido en todo el mundo. Y si a esto le sumamos la caída del valor del yen, lo que nos encontramos es con uno de los países más baratos de todo el mundo desarrollado. Por eso, muchos analistas dicen que poco a poco el descuento está siendo tan grande que de repente el país se pueda convertir en una oportunidad. Sobre todo porque el país está intentando resolver muchos de sus problemas. Por ejemplo, está impulsando los acuerdos de libre comercio y de hecho se ha convertido en el líder de CPTPP, uno de los acuerdos de libre comercio
comercio más importantes de todo el mundo. Asimismo, el gobierno está favoreciendo la mejora del gobierno corporativo de las empresas, la integración de la mujer en el mundo profesional y está facilitando la llegada tanto de inversión extranjera como de inmigrantes. Y si a esto le sumamos que el país ha ganado mucha competitividad con la caída de salarios y precios y que se encuentra en una de las zonas de más rápido crecimiento del mundo, entonces creo que todos podemos ver la oportunidad que representa. Claro que eso mismo se podría haber dicho hace 10 años, así que de momento la pregunta es para ti. ¿Crees que Japón logrará escapar de su interminable crisis? ¿Puede terminar convirtiéndose en una oportunidad de inversión? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte así lo hubieras sabido. Un saludo y hasta la próxima.